Muy buenas y bienvenidos en el Ambigú. Hoy hacemos un pelín de patria. Hoy hablamos de Luis Buñuel. Vamos para allá. Miguel, ¿cómo estás? Yo te doy la mano siempre porque, bueno, Antes todo esto era campo, ¿eh? antes todo era campo. ¿Qué campo, ¿Y qué campo? Estamos aquí rodeados de la estepa castellana, que en realidad es Teruel, que en realidad no es Teruel, que a veces es México. Sí. Va cambiando, dependiendo de dónde nos dejen grabar, también te digo. En la época que se grabó esta película, bueno, no hubiéramos podido grabar porque es absurdo. Quiero decir, no hubiéramos tenido los útiles necesarios. Tampoco nos hubieran dejado. Sí, tampoco podíamos haber dicho muchas cosas. Por lo que sea, por motivos que tampoco vamos a entrar. ¿Cómo podríamos entrar en esto ahora mismo, en este momento? Lo que me he tenido que callar en este mismo momento ahora. Da igual, vamos a dejarlo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos en el Ambigú. Esto forma parte de una cosa que vamos a hacer esta temporada y que seguramente seguiremos haciendo, en el que vamos a hacer un poquito de patria, en el que vamos a hablar del cine aragonés, como dos personas nacidas y criadas en Aragón. Yo además viniendo de una familia totalmente aragonesa y tú como una familia Yo por ahí, pero acogida en Aragón. Y vamos a hacer un poquito de patria porque se dice que Aragón es cine, y a mí no me gusta nada esta palabra porque se dice que Aragón es cine porque se roda mucho cine en Aragón, pero ahora está volviendo a resurgir una serie de directores aragoneses que están dando muy buen nombre a esta tierra y a mí me gusta siempre empezar por el principio de los tiempos. Y si hay que empezar por el principio de los tiempos en el cine aragonés, hay que empezar por el mejor director de cine aragonés de la historia y el que será muy probablemente el mejor director de cine aragonés de la historia. No creo que haya nadie tan grande como él. Uno de los más importantes de la historia. De la historia de España, por supuesto, pero como veremos a lo largo de este podcast, uno de los directores más influyentes de la historia del cine, punto, que nació en Calanda y que es Luis Buñuel. Y es que tampoco hay mucho más que hablar, ¿eh? Una persona que fuera de España es venerado. ¿Sabes cuando hacen...? Mira, lo voy a meter esto en el Cineforum, que está muy bien. Vamos a hablar de Cineforum. Wow. Voy a hilar esto. A veces yo sigo al canal de Instagram de Letterboxd. Uh-huh. Vale, Letterboxd, que es como especie de Film Affinity aquí en España, pero para de todo el mundo. Para de todo el mundo. Y los chicos de Letterboxd hacen una encuesta a actores y a directores famosos y les dicen cuáles son tus 4 películas favoritas o qué 4 películas meterías en tu top. La cantidad de veces que dicen una película de Luis Buñuel, la gente que trabaja el cine en Hollywood y en Europa en general, la cantidad de veces que sale Viridiana, que sale El perro andaluz, que sale El discreto encanto de la burguesía, que salen Los olvidados, que sale El ángel exterminador. Es que en una de cada 4 encuestas sale una película de Luis Buñuel. Sí. Es una auténtica barbaridad. Nosotros preguntábamos en el Cineforum qué película teníamos que ver. Pero tú pregunta. No voy a decir actores o gente de gremio porque no me quiero meter en jardines que no es momento de meterse. Sí. Pero tú pregunta a cualquiera 4 películas. Sí. Aquí en España o en Aragón. Y haz un baremo de cuántas dicen, no lo sé, no lo he hecho. Pero haz un baremo de cuántas dicen Luis Buñuel. Sí, ni jamás. No creo que saliera ninguna. Por eso viene a lo que vamos a hacer. Eso es. Y a lo mejor a ti te pregunto. Y tampoco. Me gusta mucho, pero no la metería. Entonces, pero fuera de España me da la sensación de que es muchísimo más reconocido. Nosotros preguntamos en el Cineforum qué película, que eligierais vosotros la película que ver, porque a nosotros realmente nos da un poco igual, porque vamos a hablar de Viridiana, pero también vamos a hablar mucho de la figura de Luis Buñuel como director e influencia. Entonces vosotros votasteis, como siempre, gracias por votar. Como siempre os recuerdo que tenemos una cuenta de Instagram @enelambigú, tenemos una cuenta de TikTok del mismo nombre y
que no lo expliqué, dije que lo explicaría en el anterior vídeo y no lo hemos explicado en este. De momento las encuestas las seguimos haciendo en mi Instagram. Sí, a lo mejor las siguientes empezamos a probar ya. Estamos testeando un poco. Exactamente, estamos testeando un poco el mercado, pero hasta que tengamos unos buenos seguidores, meteos ahí, darle a seguir la cuenta y así haremos las encuestas por ahí. Pero de momento las seguimos haciendo en mi cuenta, en @RaulLovera. Y allí votasteis que viéramos Viridiana. Además de una manera 63%. Sí, porque pusimos, ya no me acuerdo, discreto, ¿no? Discreto en canto de la burguesía. Pues... Discreto en canto de la burguesía, Los Olvidados y El Ángel Exterminador. El Ángel Exterminador se comió un rosco como un demonio. Muy preferido. Yo me acuerdo que vi El Ángel Exterminador y dije, no vuelvo a ver una película más de Buñuel en mi puta vida, esto con 19 años. O con 20 años, me pegué como 8 años sin ver películas de Buñuel gracias al Ángel Exterminador. Es la mejor. Es muy probablemente la mejor. Luego está El discreto encanto de la burguesía, única película de Luis Buñuel con un Oscar. Sí. Que, por cierto, rodada en francés. Sí. ¿Vale? Ya hablaremos. Es que la vida de Buñuel es... La vida de Buñuel es complicada. Y luego pues vamos por Los Olvidados, que como bien había dicho mi chica, no solo es una película, sino que además es una parada de tranvía. De aquí de Zaragoza. Película mexicana, por cierto. Mexicana. Cada una era como de un sitio. Sí, además es verdad. Y luego está Viridiana, que se rodó aquí que se rodó raramente. Se rodó en España y parte de ella también en México. Entonces, vamos a hablar de Viridiana. Gracias a los que participasteis. Gracias a nuestro amigo en común, Juanma, con el cual estuve hablando un poco del contexto histórico de Luis Buñuel, porque, bueno, pues será porque él es de la zona. Sí, está cerca de... Juanma, que es de la Puebla y está muy cerquita de Calanda y de la ruta del tambor y el bombo, de aquí de... Todos esos pueblos de la zona, de los alrededores. Es que esto, a ver... es que para nosotros Calanda es un sitio normal. Sí. O sea, no sabemos... Normal. Es Calanda, quiero decir, pero sabemos que tienen lo de la rompida de la hora, que tienen los melocotones. Los melocotones de Calanda. Pero la gente no lo sabe. La gente no sabe que... Luego sales de Zaragoza o de Aragón y dices, oye, ¿de verdad? Ahora hablaremos de Buñuel. Por cierto, este año, como se cumplía un aniversario, creo que del nacimiento de Buñuel, ahora mismo, o de la muerte, ahora mismo no lo sé, la rompida de la hora la hizo el nieto de Luis Buñuel. ¿Vale? Vale. Así que, bueno, dato que lanzo. Y como ahora vamos a hablar ahora del contexto histórico de Viridiana. Sí. Vamos a hablar de por qué Viridiana es cine. Gracias por participar en el Cineforum. Y Viridiana es cine, eso sí que os lo puedo asegurar. Pocas películas hablaremos aquí que no sean cine. A lo mejor podemos traer alguna, explicar por qué no es cine. Igual dentro de un par de programas. A lo mejor dentro de un par de programas. Puede ser, quizás. Pero... En este caso sí, Viridiana sí que se salva porque Viridiana, sí, por supuesto. A ver, vamos a hablar de Viridiana porque claramente si Salvador Soldado Ryan funcionó, pues vamos a hundir otra vez los números. Pero yo creo que hay que poner un poco de contexto en este tipo de películas. Porque ya no estamos hablando de un Vértigo, por ejemplo, que es una película clásica, pero que el contexto es un poco... Ya está. Se hizo Vértigo porque alguien lo quería hacer y ya está. Eso es. Se hizo Salvador Soldado Ryan porque alguien lo quería hacer y ya está. Aquí tenemos a un señor que nació en Calanda, creo que me ha apuntado el año, pues el año sí que no me lo sé. No me lo he apuntado. Pero bueno, nació en Teruel, nació en Calanda y luego estudió en Madrid junto con Lorca, con Dalí, de los que fue muy amigos hasta que se peleó con Dalí. Por lo que sea. Por motivos que tampoco aquí vamos a dar. Por lo que sea, no se peleó. Pues se le con Buñuel se peleó con Dalí, que yo creo que sería su día a día, porque si tonto uno, tonto dos. Sí, tal cual. O sea, es verdad que la gente decía de Buñuel que era un encanto de persona. Sí, que era muy bajo. Mucho genio, pero... Tenía muy mal... A ver, la gente, así como la gente dice de Dalí, que Dalí era una persona... horrible, y está documentado que Dalí era una persona bastante horrible, está documentado que Buñuel era una persona maravillosa y encantadora, pero tenía una mala hostia legendaria. Sí. Como quizás no ha habido otro en la historia del cine.
Y hay que entender también que él nace de una familia muy católica, cosa que era muy normal, por cierto, en España en esa época, por lo tanto no era algo extraño. Estamos hablando de principios de los 90. De hecho, las primeras películas de Buñuel se remontan a los años 20. Sí, o sea, estamos hablando del principio del año 90, de 1800. De 1890, eso es, exacto. Entonces, bueno, pues él viene de un seno de una familia acomodada, porque no te vas a Madrid tampoco si no tienes dinero, y de hecho las dos primeras películas que duran 15, 20 minutillos, que son El perro andaluz y La edad de oro, creo que es la otra, se las paga la madre. Toma este dinero para hacer pelis. Es un nepo baby, Buñuel, ¿eh? Sí, tal cual. Entonces, y la hace con Buñuel. Creo que la primera, El perro andaluz, seguro. La segunda, no lo sé. No hemos puesto, por cierto, El perro andaluz porque técnicamente es un corto. Es una película de la época, pero claro, 15 minutos para darte 15 minutos. 15 minutos. O lo que dure, que no me acuerdo. Sí, para mí es la película. Y es la mejor película de Buñuel, seguro. Seguro, es la mejor película, la más referenciada y la más famosa. O sea que. Pero bueno, él pues eso, tiene problemas, se tiene que ir luego bueno, se va a Nueva York, discute con todo el mundo en Nueva York, se tiene que ir a México, donde había dicho además él que se iría a cualquier parte del mundo menos a México, terminó en México, haciendo películas. En una oportunidad que él tiene, puede volver a España a rodar y dice, pues voy a hacer Viridiana. Contexto. Buñuel, que es lo que hablaba con Juanma, vuelve a España en los 60 a rodar Viridiana. Se tiene que ir de España porque Luis Buñuel es de una familia acomodada cristiana, pero de cristiano y de derechas y de fascista no tiene absolutamente nada. No. De hecho, a Buñuel, como bien comentaba Juanma, lo echan de Caranda por rojo y se tiene que ir a Nueva York y a México porque si se hubiera quedado en España, pues hombre, pues el régimen... Es muy difícil catalogar, o sea, es muy fácil catalogar la ideología de Buñuel, a pesar de que él no quería. A pesar de que él siempre se había mostrado lo más apolítico posible. Él iba a escuchar a los comunistas en la época en España, antes de la dictadura, obviamente. Él iba a escuchar, pero él decía que no era comunista. De hecho, muchas veces los comunistas decían, ¿tú qué haces aquí si no eres de...? Y él estaba siempre con un límite, él no quería tampoco mojarse del todo, pero claramente sus tendencias eran sus tendencias, y lo deja claro en sus películas, en la forma de narrar que tiene y en los temas que trata, porque además él tiene también mucho descontento con la religión, con la sociedad rica. O sea, tiene mucho descontento con las cosas de donde él viene. Sí, es una crítica a su crianza, por decirlo Porque no hemos hablado del Ángel Exterminador. El Ángel Exterminador es una crítica a la sociedad rica. Correcto. Entonces es como un odio que él tiene, o una crítica que él hace, mejor dicho, a las cosas de donde él viene. No, yo no lo llamaría odio, pero sí lo llamaría crítica. Porque luego, cuando vienen los 60 Viridiana es una crítica a la religión. Eso parece, aunque Luis Buñuel siempre dice que él criticaba la religión, pero no decía que la religión era mala. Eso es. Sino que simplemente criticaba. O más que criticar, por lo menos en Viridiana, más que criticar, es como exponer. Es como, te estoy poniendo un tema. Sí. Y tú vas a pensar dónde te vas a posicionar. Ojo, un director que expone un tema, no lo explica y que utiliza el surrealismo para estirar la realidad. ¿Por qué el Buñuel es tan importante? Porque sin Buñuel, pues no habría David Lynch. Por ejemplo, que David Lynch reconoció que empezó a hacer cine porque él veía las películas de Luis Buñuel de pequeño. Es que sí, pero es que tenemos a Lynch, tenemos a Jodorowsky también, por ejemplo, también bebe muchísimo de Buñuel. Todos los del surrealismo, a pesar de que el surrealismo ha cambiado muchísimo, pero todo el surrealismo moderno viene de Buñuel. Entonces hace Viridiana en los 60, en el 61. Sí. ¿Por qué te gusta Viridiana? A mí me gusta mucho Viridiana porque por eso mismo que estábamos hablando ahora, que expone. Él no condena, él condena en su cabeza seguramente, pero él expone. Él no te está intentando hacer un alegato de por qué la religión es buena o por qué la religión es mala, sino que al final lo que te está haciendo es exponer. La película viene de un libro. ¿De Benito Pérez Galdós? Sí, de Alma, creo que se llamaba. Sí. Y también de un sueño él dice que tuvo un sueño en la que era como una fantasía sexual que tenía con la reina de España. Es lo que...
y que como que él soñaba como que la drogaba, como que la dormía y como que tenía cosas con ella. Buñuel estaba como en las marcas de Estaba como en Machín, las marcas de Machín y encima él se da cuenta de, joder, si lo pienso, pero no lo hago, ¿qué ha pasado aquí? Sí, claro, nunca, no existe. Claro. Y ahí y en Viridiana está explorando mucho ese límite en el que si yo pienso, pero no hago, pero insinúo, pero no lo termino, pero sí, pero no. En ese límite, ¿qué pasa? A mí me gusta mucho Viridiana porque es una película que muestra la escala de grises. Mm. Es decir, ni los ricos son tan malos, porque hay ricos que se muestra la escala de grises de este rico, el tío, don Jaime, ¿no? Es muy malo, muy malo, muy malo, pero a lo mejor tampoco es tan malo porque se arrepiente. Luego llega otro rico que parece que es muy malo, muy malo, muy malo, pero luego es el que más acoge. Porque luego llegan los pobres, que parece que pobrecicos pobres, que son pobres, pero luego son muy malos, pero luego no pueden esconder su capacidad de pobres. Hay unos más amables, otros menos. Al final, todo termina en una amalgama de personas que se muestra lo mejor de cada persona y lo peor de cada persona y se junta al final. Y bueno, pues es que hay personas que en algunas cosas son muy buenas. Una persona es capaz de pintar un retrato increíble en un rato, pero también es capaz de violar. Y entre todo este amalgama de ricos muy ricos que son malos pero luego pueden llegar a ser buenos y de pobres muy pobres que pueden ser buenos pero luego son muy malos, está la pobre Viridiana en medio que lo único que quiere es intentar hacer el mayor bien posible y el mundo Poco a poco la va corrompiendo hasta que termina diciendo, oye, mira, pues ahora, esto es lo que te quiero decir. yo no creo tanto que Viridiana sea la historia de esa mujer que pasa de blanco a negro. No. Creo que ella también desde el principio está cometiendo... Es que tampoco serían errores, pero ella no es pura desde el principio. Ella es como que ella se cree, no es, pero se cree como más pura que Dios. Es más inocencia, por decirlo de alguna manera. Pero ella está utilizando la inocencia. Yo creo que ella no es tan inocente. Que ella simplemente se quiere posicionar con una determinada inocencia para no tener que, como para posicionarse como por encima de los demás, Yeah. como yo soy más buena que los demás, yo sí que tengo aquí, y como poco a poco también Por eso, la van forzando a ser esa, pero eso está dentro de ella. por eso Viridiana, por eso es una escala de grises lo que estamos hablando. Por eso Viridiana, claro, ella dice, no, pues yo solo quiero un albergue donde los pobres puedan tal, así que, bueno, Viridiana, pero quiero decir, o sea, ni eres tan santa como otros, y no, yo es que tengo esto, y como voy con Dios, lo que tú dices, son todos una escala de grises. Es verdad que Viridiana, ser la más inocente o la más creer en la bondad, es al final a la que acaba más. Eso. La que acaba más puteada, y también porque evidentemente es la protagonista, y la protagonista al final es la que más. Hay que decir también, no sé si lo tendrás en el test o lo que hayas hecho después, pero, Sí, porque verdadero o falso es diferente. Pero el final que nosotros, o sea, tú puedes ver dos finales. Sí, correcto. Dependiendo de la versión, si te la pirateas o no. Yo, como me la vi en Flixolé, he visto el final de la partida de Tute. Sí. Que es la que realmente está... O sea, la original, si no recuerdo mal, porque lo tengo un poco olvidado, la original era que ella entraba en la casa y ya está, como insinuando que al final se quedaba con él. Sí. Y el final que se hizo por la censura era que jugaba las cartas. Correcto. Que es más guarro. Que insinuaba otra cosa. Exactamente. Insinuaba un cierto trío ahí. Exactamente. O sea, el final de Viridiana es que se va con su primo y Viridiana se tumba en la cama con su primo diciendo voy a ser tu mujer ahora, que es lo que había rechazado de su tío en primer lugar, y el primo se cargaba decía a la criada que se fuera. Y el final que hace eso, al ser eso se grabó y la censura le dijo que eso era demasiado sexual. Es como que grabó dos. Sí. O sea, grabó los dos sabiendo ya que le iban a decir y le iban a decir que no. Entonces, la censura admitió que simplemente estaban echando, entra Viridiana y se pone a jugar al tute con la criada y con su primo, pero claro, lo que insinúa esto es que están teniendo un trío y que se van a quedar como una trieja, que se dice ahora, ¿eh? Cuidado. Muy bien.
Ya hablaremos en el verdadero falso, que Vale. lo he modificado un poquitillo sobre esto y sobre el tema de la censura y la historia de Viridiana, que yo creo que puede resultar muy interesante. Y además, hablamos siempre de si es una película para conocer el director o no. Yo creo que sí. O sea, la mejor para mí es El perro andaluz, Sí, porque es la más corta, es la más rara, es la más surrealista de todas. El perro andaluz, simplemente, para el que no lo sepa, son imágenes completamente inconexas que no tienen nada que ver, no tienen ningún tipo de sentido. Y ahí es donde subyace el verdadero surrealismo, que luego hablaremos de el surrealismo, para que spoiler de nadie voy a hablar del surrealismo. evidentemente. Pero creo que es la mejor. Además tiene la escena esta la más famosa del ojo. Y demás y tal. Pero la segunda mejor yo creo que es Viridiana. Sí, yo creo que Viridiana es la más amable. Sí. Porque aparte de que hay cierto surrealismo, sobre todo en la escena de, ahora la hablaremos, la escena de la última cena. Es una película que se puede ver perfectamente y no hay ningún problema. No vas a sufrir. Sí, pero el Pues no vas a surrealismo sufrir. es que yo no la catalogaría ni siquiera como surrealista. No, por eso. Pero hay otras de Buñuel de la misma época que sí. Pero yo creo que Viridiana no. Viridiana es una película muy, muy normal. Sí. Entonces, vamos a hablar de lo que realmente hemos venido a hablar aquí, que es el audiovisual, por lo tanto, si hablemos del surrealismo. Es un movimiento artístico en todas las ramas del arte. Ha habido en pintura, con Dalí, ha habido en literatura, ha habido en cine, que es lo que estamos hablando ahora. Nació en 1920 este movimiento en Francia y se basaba en generar arte sin lógica. Es como quitar a la mente todo tipo de razón, todo tipo de lógica, todo tipo de moral, poner imágenes y esperar a ver qué es lo que el cerebro interpreta. Por eso se trata de hacer la cosa más extraña posible sin pasarte, tampoco vale cualquier cosa, para experimentar qué es lo que puede el cerebro luego interpretar de eso que tú estás viendo. De aquí es donde, el movimiento se hizo por André Breton, se llamó este señor, que en 1924 publica el manifiesto surrealista, influido por las teorías de Freud, que defendía el automatismo psíquico. Esto sí que lo tengo que apuntarme porque no lo sabía, que es básicamente la expresión libre del pensamiento sin la intervención de la razón. Se hizo en literatura con Paul Éluard o Luis Aragón, perdón por mi francés, no lo tengo muy practicado, y el propio Breton. Claro. Luego en pintura tenemos a Dalí, a Magritte, a Ernst o a Miró. Y luego en cine, pues, Salvador Dalí con El perro andaluz en 1900, con Luis Buñuel en El perro andaluz en 1929 y La edad de oro en 1930. He dicho Dalí porque El perro andaluz, como me lo he apuntado aquí, es de los dos. Es de los dos, está hecho por Buñuel y por Dalí. Cuidado que tanto El perro andaluz como La edad de oro en realidad es Les Chiens andalous y Les d'Or, porque las dos son películas francesas, están catalogadas como películas francesas porque Dalí y Buñuel, que ya no se llevan muy bien con todo el mundo, tienen que rodar esto en Francia, que también es verdad que es de donde provenía el surrealismo. Eso es. Y de hecho, porque en 1928 sale la primera película surrealista de la historia de Germain Dulac, que es La Coquille et le Clergyman, que no sé ni siquiera lo que significa. Clergyman seguramente será cura. Pues la coquilla y el la cura. Coquilla y el cura. La coquilla seguramente será alguna otra cosa que no sé. Entonces eso, básicamente eso es el surrealismo. Ahora yo lo que vengo aquí a proponer es un alegato a que el surrealismo no se tiene que entender. Si tú ves algo surrealista, ya sea cine, ya sea, me voy a poner la onda porque me da ansiedad, no sé que se está grabando, ya sea cine, ya sea pintura, lo que pasa es que pintura no se hace ya, pero ya sea cine que hacía Lynch, de Buñuel, de Jodorowsky, también no está hecho para comprenderse, está hecho para verse. Y la literatura está hecha para leer. No está hecha para... Es que no la entiendo. Es que no sé qué me están diciendo. Es que
no consiste en eso y no se basa en eso. Porque lo que se basa es en que tú le das el significado que tú le quieres dar en el momento que tú se lo das. Y si al día siguiente le das otro, porque la has vuelto a ver y has dicho, oh, pues yo creo que es esta ahora, también está bien. Y está el meme, ¿no? Que lo hemos hablado varias veces, incluso lo hemos sacado aquí en el programa de David Lynch diciendo, elaboren eso, y Lynch mira a cámara y dice, no. Sí, y que es al que final realmente eso es el surrealismo. O sea, eso y yo grabo una eso, cosa, lo muestro en pantalla, y si tú lo quieres interpretar como que al final yo quiero decir que el perro es verde, de puta madre. Y si tu compañero dice, no, el perro es rojo, también está bien. Eso es. Y eso bebe mucho también de Buñuel, porque Buñuel era igual. Buñuel no le podías pedir que te explicara sus películas. Y muchas veces cuando le obligaban ya a explicar sus películas, él mentía. Decía lo primero que se le ocurría para como liar y complicar la cosa mucho más de lo que luego era, que era simplemente cosas aleatorias. Lo que estamos hablando, pones unas imágenes, le das cierto sentido para que no sea una serie de imágenes random y ya está, que eso puede hacer cualquiera. Le das un cierto hilo argumental. Muchas veces era como si se le colaba en montaje y en montaje se colaba que los personajes entraban en la misma sala 2 veces, lo dejaba. Y a ver tú cómo interpretabas eso. Y luego decía, Mastroianni decía que a veces un pasillo es un pasillo, ¿sabes? O sea, que no tiene por qué ser realmente un camino entre las mentes de lo y que luego no sé, está la historia esta del maletín dorado. Sí. Que luego lo cogió Tarantino en Pulp Fiction, que en realidad no significaba nada el maletín. Que Lo puso para que la gente teorizara porque le gustaba teorizar, pero en realidad no. Es así, no todo. Claro, vivimos en una. Yo me acuerdo cuando vimos. Spoiler. Cuando vi con unos amigos Tenet. Que todo el mundo salió. Es que no la entiendo, es que no sé de qué va. Es que. Pues no te está diciendo en la propia película que no tienes que entenderlo, que siempre tienes que verlo y ver qué pasa. Claro. Pues hasta Nolan bebe un poco del surrealismo. Es verdad, no he visto Tenet, es la única de Nolan que no he visto, ¿eh? Pero es verdad que Nolan sí explica. Nolan le gusta mucho explicar. Le gusta aparentar que sus películas son más complejas. Hablo en las demás, ¿eh? De lo que en realidad de lo peor. Tiene un poco ese rollo, sí. Claro, es como para que tú como espectador al final entiendas la peli, al final entiendes Interestelar, pero te lo ha pintado como que es algo tan complejo que tú dices, ¡jo, qué guay! ¡Qué guapo! He entendido Interestelar. ¡Qué inteligente soy! Claro, lo hacen poco para jugar ese rollo. No he visto Tenet, ¿eh? De todas formas, es la más complicada. A mí me gusta porque ya no es el surrealismo. Quiero decir, es que vivimos en una época en la cual todas las películas te las explican. Quiero decir, ayer, por ejemplo, con mi pareja vimos Weapons, que al final de la película te explican el qué está pasando en Weapons. Vale. Y al final dices, joder, qué guay, lo he entendido y te sientes bien porque dices, he entendido la película. Pues el surrealismo es igual que esto, pero pasa de explicártelo. O sea, y claro, tú la teorizas, claro, no la satisfacción de entenderlo es que yo he entendido una cosa. He supuesto que esto funciona así. Correcto. Y se acabó. Y porque nadie me tiene que venir a mí a decir que eso no es así. Porque yo no voy a ir a ti a decir que eso no es así. Correcto. Yo lo he entendido de una forma, tú de otra. Y los dos estamos correctos. Y los dos hemos fallado a la misma proporción. Entonces, eso es lo bueno del surrealismo. Y aquí, si nos estáis viendo y no habéis visto Viridiana y no habéis visto nada de surrealismo, sepáis que entráis en un campo totalmente oscuro en el que nadie os va a echar una mano. Quiero decir, bonito. pero podéis disfrutarlo igual. Yo no soy súper fan del surrealismo sí. Y de vez en cuando lo disfruto. Yo, así como tú, por ejemplo, te metes por el culo 5 películas surrealistas seguidas. Yo, es una de estas cosas, es como cuando una vez al mes dices, me voy a comer una gochada. Y dices, joder, qué guay. Pues yo algunas veces me pongo una película surrealista y digo, qué guapo. No me veré una en otras 3 o 4 semanas. Y ya está. Pero yo creo que podéis disfrutarlo mucho. Sí. Podéis entrar en el cine de Buñuel. Hay que ir con la mente abierta. Y entrar en el cine de Jodorowsky, como por ejemplo Ver de la montaña sagrada, y que echar un par de huevos. La tengo por ahí, además. Ya. En DVD, que me la regalaron unos amigos. Y eso, y ya esto también puede valer para, pues eso, para Buñuel, pero puede servir para Jodorowsky o puede servir para David Lynch, que seguramente algún día también le haremos. Nos haremos un homenaje merecido, sí. O Tarkovsky, o cualquier gente de surrealista. Vamos a entrar en el verdadero falso, que es un pelín especial. Ahora os cuento por qué. Vamos a ver. Algunas veces yo he dicho que
no puedo hacer un verdadero falso, me ha costado mucho hacer un verdadero falso porque no pasan las cosas suficientes en la película como para poder extraer datos. No estaba encontrando en este momento cosas para hacer un verdadero falso, porque Viridiana tampoco pasaron muchas cosas, pero es mentira. Y es que la historia de Viridiana es en sí un verdadero falso. Así que no vas a adivinar nada. Te voy a contar la historia de Viridiana, de por qué tú y yo hemos visto Viridiana, y la gente puede ver Viridiana en sus casas, y te la voy a contar por qué. Y esta historia te adelanto que es totalmente verdadera. ¿Vale? Vale. Story time con Raúl. ¿Por qué vemos Viridiana? Viridiana la vemos gracias a Silvia Pinal. Silvia Pinal es Viridiana. Es la actriz mexicana el año pasado, que se murió el año pasado. Actriz mexicana, que se le nota un poquito el acento mexicano según qué expresiones. Que le dijo a su marido, Silvia Pinal entra en esta película porque le dijo a su marido, que era propietario de una tienda de muebles, que financiara la película porque ella quería trabajar con Luis Buñuel. ¿Vale? En esta película, por supuesto, trabaja Fernando Rey, que es el actor fetiche de Luis Buñuel, que es el tío de Don Jaime. Trabajan Teresa y Paco Raval, dos grandes del cine español, que son el sobrino y la criada. En fin, distintas historias. Pero Silvia Pinal trabaja en Viridiana. A Viridiana, que ya durante el rodaje al señor que gobernaba por aquellos lares en España no le dio ni puta gracia tener a Luis Buñuel grabando, pero como no se lo podía prohibir un montón de cosas, pero eso no lo podía prohibir, pues le tuvo que dejar grabando. Y de repente Luis Buñuel hace la película y, pensando que no se iban a aceptar, la manda a Francia y la manda a Cannes. Y Cannes acepta la película. A día de hoy estamos aquí grabando esto a 1 de noviembre de 2025. Viridiana es la única película con una palma de oro en Cannes. Mejor película. Gana en Cannes y, como dice el refrán, salta a la liebre. De repente todo el mundo ve Viridiana. Viridiana es prohibida en España por su alto contenido sexual y anticlerical. De hecho, se quejaron mucho de cómo la censura se le podía haber pasado una película como Viridiana. Exactamente. El ministro de... Ahora mismo no me acuerdo. Es uno de los ministros que va a recoger el premio en Cannes porque Luis Buñuel no va. Es destituido en el momento en el que entra a España. El productor de Viridiana jamás volvió a trabajar hasta 20 años después porque no se le dejó trabajar en España. Y Francisco Franco ordena destruir todas las copias de Viridiana junto con el Vaticano, que también le sienta como el culo a la película y ordena destruir las cintas. Estuvieron a punto de excomulgar a todos y cada una de las personas que participaron en la cinta. Esto es así. Sí. Y de repente a Silvia Pinal, que está en una época en la que ahora te excomulgan, y si tú no crees, pues te excomulgan y ya está. Pero ellos 60... En esa época y en España bueno, eres un paria, no vuelves Sí. a trabajar absolutamente de nada. Entonces se consigue, pero se destruyen todas las copias que hay en España y en Francia, porque los brazos del franquismo, aun ser los 60, están bastante largos. ¿Qué pasa? Que Silvia Pinal se la ve venir y dice, hostias, que me he gastado un dinero en esta peli y no se va a poder ver en ningún lado. Ya va a desaparecer. Y Silvia Pinal coge una copia, la mete en su maleta, en una bolsa de plástico, y se pira a México con una copia en la maleta de Silvia Pinal, y esa copia que existe en la maleta de Silvia Pinal es la razón por la cual tú, yo y cualquier persona que quiera puede ver Viridiana hoy. Es la copia de la cinta de Silvia Pinal que se llevó en una maleta para evitar la censura de la dictadura española de los años 60. Y esto es total y absolutamente verdadero. Así que gracias a Silvia Pinal podemos tú y yo y todo el mundo ver Viridiana. Esto es horrible, por supuesto, ¿vale? Horrible, porque todas las cintas deberían ser observadas y juzgadas por todo el mundo, y si no te gusta la cinta, pues puede ser. No la ves y otra cosa, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, por cierto, Buñuel
que además, como tú bien has dicho muchas veces, era demasiado rojo para los franquistas y demasiado franquista para los rojos, porque también se le criticó mucho por el bando rojo, porque como Buñuel trabajó en España, parecía que estaba trabajando para Franco, o sea que el pobre Buñuel al final estaba un poco en medio de todo el mundo. Sí, y luego también, pues eso, lo invitaban a premios, no iba, como tú has dicho, en Cannes, en el Oscar igual. Sí, El Oscar creo que lo mandó a la mierda, incluso, o algo así. Sí, no, él nunca recibió el Oscar. El Oscar no sé dónde está, no sé si lo tiene Sí. su familia por ahí. O sea, que siempre ha sido un tío que no... Que ha pasado un poco de los premios. Pues como David Lynch, que recogió el Oscar honorífico y dijo: son ustedes una gente muy interesante, y se fue a su casa a comer chetos, seguramente, ¿sabes? Ella subir vídeos a Instagram, que gracias a Dios que los tenemos para recordarnos del genio de David Lynch. Esta era la historia verdadera, el verdadero falso y la historia verdadera de cómo podemos ver Viridiana gracias a la maravillosa Silvia Pinal. Y ahora sí, Los Simpson y el cine. Ha vuelto a pasar. Ha vuelto a pasar que yo entro, voy a Google y pongo Los Simpson y Luis Buñuel, esperando que me coma una mierda. Y hay de todo. Y hay de todo. Otra vez. Me imagino que el perro andaluz algo habrá. Sí. Es espectacular. De hecho... Es espectacular. No me acuerdo. Igual te digo el capítulo, pero no. Hay una referencia al perro andaluz que tienes que haber visto el perro andaluz para verla. Y luego hay una referencia al perro andaluz que sale literalmente la escena del perro andaluz. De cómo le quitan. Es que me quiere sonar, pero no me acuerdo ahora de qué capítulo es. Temporada número 18, episodio número 13. Es un episodio en el que Lisa, el episodio se llama como George o York Cords o algo así. En el episodio en el cual Lisa, en 2007, Lisa le quiere dar como una educación a los hijos de Cletus. ¿Qué pasa? Coge Lisa y empieza a enseñarles literatura y cine, cultura, más allá de la cultura normal. Se nombra a Dalí, se nombra a Miró, y una de las canciones, mientras Lisa está cantando, es: vamos a ver reposiciones de Luis Buñuel. Ella dice Repositions of Buñuel, literalmente dice el nombre, están en una sala de cine y se ve perfectamente, esto búscalo por si quieres poner la imagen, se ve la imagen de la escena del perro andaluz en la cual le cortan el ojo, o sea, se ve literalmente, se nombra literalmente a Buñuel y se reproduce literalmente la escena del perro andaluz en Los Simpsons, o sea que la referencia no puede ser más clara, ¿vale? También hay una escena en la cual, episodio número 1 de la temporada número 6, es el episodio de La ventana indiscreta. ¿Sí? Bart va a buscar a ver qué pelotas ha pasado con Flanders. Sí, lo del grito... Sale arrastrándose, que lleva como 200 cosas enredadas. Esa es la escena principal del perro andaluz, cuando el hombre se está arrastrando con todas las cosas. Es exactamente lo mismo, plano por plano. O sea que ahí tenemos dos referencias a Luis Buñuel en Los Simpson. Otra vez, Luis Buñuel, lo que decíamos antes, trascendiendo Eso es. Los niveles y llegando hasta Matt Groening en Los Simpson. Requiere varias veces de Buñuel. Y me voy a guardar otra, por si alguna vez volvemos a hablar de Buñuel. Otra escena muy famosa de Los Simpson, que también en la que Buñuel está referenciado. Lo que pasa es que Viridiana como tal... Viridiana como tal, no. O que sea, no llegó tanto. No llegó tanto. Pero ahí está el genio de Luis Buñuel. Y el genio y la historia de cómo se rodó y cómo se grabó Viridiana. Un poquito más de patria desde aquí, nuestro granito de arena, aunque sea así, por esto. Volveremos a hablar de directores y directoras aragoneses, porque hay mucho muy bueno. Pero si vosotros me lo permitís, la semana que viene, bueno, el programa que viene, nos vamos a Gotham. ¿A cuál? ¿A cuál? Ya lo veréis. Nos vemos. Chao.